Dios, somos unas genios. Somos unas genios. Tienes la cara negra. ¿Qué pasa? Es B12, ¿Pero es por qué tierra. ¿Por qué? ¡Ah! Felinus agresivus. Me está mandando a las ortigas. El nuevo farolillo. ¿Qué? Vale. ¿Es que tú te peinas? No, por eso me pongo el sombrero. En directo con todos ustedes, Vamos. he dicho que entra. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenos días, soñadores. Bienvenidos a un nuevo vídeo. De éramos una vez las pesadas que no paran de currar y de comer. ¿Serás tú? Ah, no, yo un poco sí, que me hago Hombre, un poco sobra. ya pesamos, ¿no? Vamos a terminar en este vídeo los remates de la valla. Antes de todo eso, tengo que acariciar a mi gatita. Qué tía. ¡Ah! Felinus agresivus. Pero si parecía que te gustaba. Claro, Hasta que no, ¿verdad? hasta que no. Dios, ¿os imagináis que fueran más grandes? Me hubiera arrancado un dedo. Vamos a ir con los rematitos. Vaya fábrica de pelo. Vaya posición más mala, vamos a tener que repetir. No tenemos el pico, soñadores. Y hay que No. hacer unos agujeros, porque tenemos que meter las estacas diagonales en las esquinas. Ya os explicamos en el vídeo anterior que esa esquina de la valla había que rematarla. Hay que ponerle como unos refuerzos, que son 2 estacas que van clavadas al suelo y en diagonal a la propia estaca donde está la valla. Es lo que vamos a hacer ahora, aparte de más remates que tenemos que hacer, porque hay algunas zonas de la valla que se han quedado elevadas y por ahí podría entrar algún animal, llámese perro asesino de gallinas. Casi Así de seguro que claro. ha sido un perro, ¿eh? Sí, sí, casi Porque seguro. hemos estado hablando con uno que entiende bastante de animales Y que también... y nos ha dicho que las rapaces siempre dejan rastro porque cuando cogen el ave lo primero que hacen es matar lo que han cazado. Si hubiera sido un zorro, mata todo lo que pilla y ya luego se lleva lo que sea. El gato es imposible que se haya cazado a la paca, imposible, y también suelen dejar algo de rastro, Sí, casi seguro así. huele a perro. Huele a perro. Y aparte, un vecino nuestro le ha pasado lo mismo. Le ha Que no han tenido desaparecido- 5 años ninguna baja, Y le ha desaparecido un gallo. de la misma manera además. Por lo sin- tanto, nos vamos a encargar, sí, bueno, sin dejar rastro. Sin ¿no? dejar rastro, eso es. Nos vamos a encargar de tapar todas las brechas. Evidentemente, la brecha mayor, pues es que ahí se corta la valla y Sí, ya no hay pero más. tienen que Pero echar, eso también. tienen que echar una vuelta maja, Sí. ¿eh? Y luego, aparte de eso, también tenemos pensado un plan que no os vamos a descifrar aún. Ahora nos vamos a centrar en los remates de la valla. Venga, vamos para allá. ¿Ya estás cansado? Es que yo no duermo regular igual. Si me voy al otro lado y estiro la malla, Pues igual no ¿Y lo estaría pones tan por mal, dentro? así también va más tenso, ¿verdad? vale, pues voy. Ahora tengo que dar la vuelta. Ya. Que no se vengan conmigo, que aprenden. Pepe, ven. Mi amor. Os quedáis aquí. Me gusta mucho, estoy muy contenta porque este es un paso más para que Ericus Brutus me deje poner ocas. Que además me han dicho que mínimo 4, para que hagan manada. Por cierto, ya os habréis imaginado que el gallinero viene aquí. Pero todavía no lo podemos plantear. Porque aquí las obras son definitivas y eso implica mucho trabajo. ¿Os gusta el nuevo choco? Qué gustito, mami. Vale, voy por el otro lado a tensar la valla. Venga. Hay que hacer hormigón para rellenar los agujeros, porque así que creemos que se va a quedar más firme. Aquí hay que hacer otro agujero para clavar otra estaca para la esquina. Pero yo he pensado que primero hagamos esta, hay que clavarle la malla a la diagonal. Y luego aquí habría que ajustar, esta parte quedó un poco de aquella manera, y habría que ajustar la malla para que quede tensa. Vamos a hacer primero lo de los ganchos y lo último dejamos lo de la masa. Vale, pues voy a por ellos. ¿Vas a por ellos? Sí. Venga, yo voy a ir haciendo el agujero. Ahora le llamas a los perros para que corran más, porque como no han corrido, sus paseos de 1 hora diarias. Pero claro, igual me estorba el martillito. No sé cómo se podría hacer. Tú necesitas que esto te vaya Sí, porque ahí.
Sí, pero claro, me estorbas, no puedo darle. Vale, agarra, no puedo darle. Tu mano no tiene que estar ahí, porque ¿cómo le doy? Ya. Vale, pues entonces espera. Eso es. A lo mejor te estorbo. Ahí le tienes ya. ¿Le doy yo desde aquí? Pero aguanta un poco. Suelta, suelta, suelta. Ya no va a soltarse, ¿eh? ¿Le doy más yo desde aquí? Sí, porque estás en mejor posición. Sí. Bueno, no te creas, ¿eh? Bien, 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 bien. Aquí otra. Vale. Se la clavo yo primero y tú la rematas. Ok. O igual lo haces Tengo tú. aquí, tengo aquí. ¿Tienes ahí gancho? Sí. Igual te va mejor que lo hagas tú, Sí, que yo tire, ¿no? Sí. Sí, va a ser mejor, ¿eh? Por ejemplo, aquí. Sí, si lo puedes acercar más, ahí. Ahí estamos. Bueno. Bien. ¿No? Every day I walk the floor and think of you. And every night I pray the Lord will see me through. Every time I think I find a love that's true, I fall right back to walk the floor and think of you. La verdad que la esquina ha quedado bastante bien amarrada. Todo genial. Hasta que llegas aquí. Y cabe por aquí un jabalí. Fijaros qué hueco, por favor. No, lo único que tiene que caber es el hilo de la desbrozadora. Por esa razón hemos puesto la malla separada. Porque yo ya he visto sitios donde entierran la malla un poquitito en el suelo y luego va a pasar la desbrozadora, es un Cristo. Si lo digo porque Porque estás todo el rato rompiendo el hilo o rompiendo la malla. a mí no me parece que sea un hueco exagerado, pero no le congratula. Así que le vamos a forzar como sea para que baje un poco más. Sí. Y luego estas horquillas que hemos comprado, pues se salen. So for now, your memory will have to do. Each day and night I walk the floor. Ah, mira, tengo una idea. Le pones aquí. ¡Qué ingeniosa! No, esa no es la posición. Pero sujete y yo le doy, ¿no? Sí. ¡Dios, somos unas genios! Somos unas genios. Un poco más. Somos unos genios, cariño. Eres una genio, se te ha ocurrido a ti. Choca, equipazo. Bien. Ahora ya me gusta más, ¿sabes por qué? Porque esto no es tan fácilmente Ya. forzable. Ya lo sé. We shared the lonesome halls and empty walls are all that's there. So for now, your memory will have to do. Each day and night I walk the floor and think of you. Que es lo que he hecho mientras has ido a cambiar la batería de la cámara, ha sido meter un clavo más en cada uno de estos. ¿Estás metiendo? Una horquilla más en cada uno de estos para tensar más la parte de abajo. Esas horquillas que hemos comprado para Estas. sujetar esta malla no valen de nada, se salen. La malla tiene tanta extensión que lo levanta. Sí que he pensado que podíamos hacerlo con varilla corrugada de esa tocha de tipo ferralla en los puntos más conflictivos, porque eso no vale para nada. Lo levanta, vamos. La propia tensión de la malla lo levanta. Pero bueno, que ya sumándole una horquillita más le da más tensión y esto, ostras, levantar esto... Ah, vale, ponerle... Claro. Aquí, es que en este se ve mejor que en el otro. Le está poniendo ahí, forzándole un poco hacia acá y entonces ya coge mucha más tensión y es mucho más difícil que un animal lo pueda levantar. Puedes hacer algo, pero aquí no entra un perro. Las gatas A nos no apañan, ¿eh? Se han venido conmigo andando hasta la puerta y no han sido capaces de salir. Nos apañan porque no hay una necesidad. Porque Claro. entran. Me refiero que así de primeras, gatos tampoco. Sí, pero si hay una Marta, una jineta, o eso entra perfectamente por ahí. Sí, Pero bueno, no pero- no queremos impedir el paso, porque estas vallas que se colocan no tienen que fragmentar el territorio, que es uno de los problemas principales que ocasiona la antropización del planeta, que todo lo hacemos de nuestra manera y fragmentamos el territorio a los animales. Entonces la idea no es que no puedan pasar. Martas y jinetas que pasen y que no hagan nada.
La idea es sencilla. Al poder tener nuestros perros sueltos, es más difícil que este tipo de animales como Marta o Gineta nos puedan hacer una avería. Pero ellas deben tener paso fluido, porque al final todo esto es su territorio. Lo que sí que no queremos que pasen son perros, porque los perros no tienen por qué entrar aquí. Como os hemos dicho antes, creemos que ha sido un perro el que nos ha matado las gallinas. Y son un poco salvajaos. Perros domésticos a salvajaos. Rotoperros. No, protoperro es otra cosa. Ya. No abramos más melones. ¿Seguimos? Sí, yo creo que vamos a hacer un poco en todo eso, si te parece bien. Claro. Yo creo que con sumarle un poco de tensión a esta parte de abajo vamos bien. Guau, chaval, lo que está costando meter esa, ¿eh? Bien. Perfecto. ¿Quita la mano? Me cago en 10 tú. Lo has metido hasta el tuétano. Se de otro color, ¿no? Sí, menos mal que me he tomado un café. Bueno, soñadores, pasamos de una valla, que a ver, lo que más nos importa es que la parte de abajo quede bien tensa. Pasamos de una malla no tensa del todo a una malla que ya veis, esto no se levanta. Y queda como yo quería, suficiente margen para desbrozar. Vamos. Soñadores, he venido a poner la cámara en el tejado y quería enseñaros esto. Mirad lo que han hecho las gallinas. Lonesome halls and empty walls are all that's there. So for now your memory will have to do. Each day and night I walk the floor and think of you. Quita tu pierna, tu pie. Vale. Ahí estás, ahí estás. Voy para abajo, no tengo dónde apoyarme. Ahí lo tienes. Es que ahora se me tuerce ahí. Perfecto. Walk the floor and think about the home we shared. The lonesome halls and empty walls are all that's there. So for now your memory will have to do. Each day and night I walk the floor and think of you. Déjalo, cariño. ¿Y los perros? Los perros que se guarden ahora que hace mucho calor. Nosotras vamos a almorzar y luego seguimos. ¡A comer! Que aquí está rugiendo Pues ya. que hoy nos estamos tomando un poco más de relax. Vamos a hacer cosas más suaves, es decir, Ana la hortelana va a hacer de las suyas. Tengo unas espinacas que llevan pidiendo auxilio ya un tiempo. Las quiero trasplantar. Había pensado trasplantarlas directamente a la huerta, pero aún creo que no tienen tamaño suficiente. Las voy a pasar a unas macetitas, a ver si salen, y de ahí ya, una vez que las tenga en maceta, pensaré en qué sitios quiero tenerlas y las plantaré. He comprado lechuguitas. El otro día las babosas volvieron a hacer de las suyas, porque claro, llevo unas noches que estoy despistada y no estoy saliendo a hacer lanzamiento babosil, y han aprovechado, se han zampado una lechuga de las que estaban ya grandes, que por cierto nos hemos comido ya 2 lechugas de la huerta. Voy a aprovechar, ya que me he metido en este enredo, a quitar hierbitas y apañar un poquito el asunto, a ver cómo está todo. Y a sulfatar. Hace ya días que sulfaté y voy a pegarles otro repaso. Aunque sí que es cierto que están viniendo muy buenos días y no está viendo apenas niebla, más vale prevenir que curar. Ya que he tenido la suerte, los tomates han tirado muy bien, no vamos a tentar a la suerte, les voy a echar un poquito de sulfato para asegurarme de que siguen bien. ¡Qué gorri! ¡Ay, qué contento perrito! Sí, porque puedo estar libre, no tan libre, porque no me puedo escapar, pero claro, como soy un poco tocho, tampoco me apetece pensar por dónde podría salirme. Así que, la verdad, mira qué dientes tengo, mami. Soy un depredador. Échate para allá, venga. No se te ocurran ideas malévolas. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through everything
Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile. What it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way, and I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care, cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. Listo, al final no he hecho lo de la manzanilla porque me ha dicho Erika que por estas fechas ya no merece la pena, la verdad que tiene razón. Y bueno, me he quedado con ganas. A mediados de julio y no van ni a echar simiente. Esa frase con esa acción, estamos a mediados de julio y me estoy poniendo una sudadera. Ya, es que tienes la cara negra. ¿Qué pasa? Es B12, Pero es ¿por qué tierra. siempre? Porque la madre te estás naturaleza me limpiando? abraza. ¡Ay! Tengo una sorpresa. ¿Cuál? Coge la cámara y cierra los ojos. Coge la cámara y cierra los ojos enfocándome a mí. O sea, tú no puedes ver, los soñadores ¿Pero sí. me quedo aquí quieta o Tú te tengo quedas que quieta caminar? enfocándome. Te estoy mirando, ¿eh? Estoy quieta. ¿Puedo abrir ya los ojos? No, no. ¿Seguro? ¿Ya puedo? Ábrelos Ya los tengo abiertos. y enfócate conmigo. Vaya pedazo de ¿Has remolacha. visto qué tamaño? Pero escucha, ¿cómo vamos a comer esto? No lo tengo Esto claro. crudo no se come, ¿no? Esto hay que hacer una barbacoa. Para la remolacha nada más. Para la remolacha. Hacemos una barbacoa, compramos un poco de panceta, metemos unas patatas, Buena una tía. remolacha. Panceta. So I'm just gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. I am on my way up. I won't slow down, cause I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. I am on my way up. I won't slow down. Muy buenos días. No sé qué problema tiene Ericus Brutus con mi cierre sana. Dame una pastera, dame una pala, dame un No, palé. qué pastera. Pero tú no te has dado cuenta de que ayer lo reformé. Ya me he dado cuenta. ¿Dónde está la pastera, por cierto? Bueno, pues no le debe congratular y vamos a hacer un cierre en condiciones. Hemos pensado que vamos a poner una estaca aquí paralela a lo que es el poste de la puerta para que tenga un poco de independencia, ¿no? El cierre de lo que es la puerta. Y aquí pondremos madera en vez de valla. La valla va a llegar hasta esa estaca y esta parte de aquí va a estar cerrada con madera, tipo lo que hicimos en aquel lado. A Sí, ver si no tenemos que hormigonar, a ver si entra sola. vamos a probar. Es decir, que hagamos un poco agujero y entre sola. Tendrá que entrar con la porra porque no tenemos campano. ¡A porrazos! Luego, aparte, lo que hemos estado haciendo en esta zona, que parece una tontería, pero ha dejado la malla muchísimo más tensa, queremos repetirlo en la zona que baja hacia abajo. Que nos parecía al principio que esa había quedado bastante bien, pero nos hemos dado cuenta de que el simple detalle de añadirle la horquillita abajo, abrazando un poco la estaca, le da aún más fuerza y evita que, sobre todo, por ejemplo, por abajo, algún animal pueda levantar la malla y colarse. Por lo tanto, lo vamos a hacer en el otro lado también. A ver, encontramos aquí piedra. ¿Qué problema tenemos? No tenemos el pico con nosotras. Aunque tuviéramos el pico, no sé yo, ¿no? Bueno, iría mejor, pero
Ahí no sé si es cayuela o qué es. Vamos a intentar que entre a la fuerza bruta. Lo máximo que podemos perder es una estaca. Al más estilo Ericus Brutus. En directo con todos ustedes, Vamos. he dicho que entra. Tú te tienes que ir fijando a ver si entra algo, ¿vale? Te diría, vale, que no está entrando una puta mierda, la verdad, mi vida. No, ¿no? ¿Suelta, ves? No, levanta la estaca. Ha entrado... Nah. ¿Qué es lo que hemos menguado de la punta? No ha entrado nada. Sí, básicamente has chafado la punta de la estaca. Entonces, ¿qué solución podemos tener aquí? O sea, no me gusta que esté eso ahí metido. Dos vigas compartiendo zapata. No me gusta. Pues ya está. Porque la idea de esto era independizarlo. Esta Tabla. en concreto se queda corta. Sí. Pero bueno, Tabla, ras. en realidad va a ras de suelo. Y luego bajaría, imaginaros que llega. ¿Y sigue a ras de suelo arriba? Sí. Ahí, manténlo ahí. Quedaría ese agujerito ahí. O Vale. dejarlo de paso, también. Porque nuestras gatas, ¿qué? Las Están gatas- agobiadísimas las gatas porque no Sí, pueden la entrar y verdad. salir. Entran y salen con problemas. Y no les mola. Sí, ¿tú crees que por ahí abajo cabe un perro? No, hombre, tendría que ser un Yorkshire. Y no veo yo muchos Yorkshires por aquí. Y un Yorkshire no se come una Luisa, ¿eh? Ya. La Luisa se come el Yorkshire. Ayer iba la Luisa corriendo detrás de Gaia, Gaia corriendo como gato que lleva el diablo, porque claro, son más grandes que ella, ¿eh? Vale, pues Armamos plan estaca. vamos a rematar esta estaca que tenemos aquí y vamos a plantear las tablas, porque yo creo que tendremos suficientes, ¿no? Tenemos arriba bastantes tablas. El caso es que den de largo, pero bueno, ya miraremos a ver Sí, qué sí, hay. van a dar, ¿eh? Vale, no bajes más. Vale. Estamos planteando cómo hacer la cuestión. Si hay algo que tenemos claro es que aquí la madera ha de obedecer. O sea, vamos a forzar todo. No sabemos si, ¿qué dices? Ir haciendo una en una. Pero claro, hay que pintarlas y tal, aunque también la podríamos pintar en el sitio. Lo mejor va a ser de una en una. Para que quede bien, de una en una, ¿no? Hemos decidido que más vale Prevenir que curar. prevenir que curar. Vamos a ir A ver, de una en tampoco una. es que sea tan relevante, pero que no quede demasiado feo. Sí. Entonces vamos a ir de una en una. Planteamos esa, la colocamos y luego ya con respecto a esa colocada vamos a ir una a una, porque esa estaca, aunque le da unos porrazos, no le puedo dar mucho más. Pero un pelín la podremos forzar con las propias tablas que vengan aquí, ¿no? Todo lo que se pueda forzar, mejor. Bienvenido es. Porque de todas, diría que es la que casi peor ha quedado. You won't get away, no matter what you do. I will have my way, I will make the rules. I'm just like a drug, once you get a taste, you won't let me go, you remember me. I want you to call it, wanna hear it at 3 in the morning. Your voice is my silence, wanna hear it from Cairo to London. Como me amo, como me amo. What's my name? Como me amo, como me amo. What's my name? What's my name? Una cosa que no hemos comprobado y que deberíamos haber hecho desde el primer momento es comprobar si la puerta abre y no tropieza con la propia puerta. Hagámoslo ahora antes de proseguir. Yo creo que sí que va a ir bien, ¿eh? Hasta ahí. Hasta ahí con la de arriba, por la de arriba, ¿eh? Las de abajo no toca. Si me había parecido que con la de arriba me había metido un poco para adentro. Hay que subir la de arriba 1 centímetro. Let me in your arms, let me feel you close. I know I'm the one you'll be thinking of. I want you to call it, wanna hear it at 3 in the morning. Your
Mirad, a ver si puedo enseñaros, no sé si se aprecia, la regla áurea. Un abanico. Claro, nosotras pensábamos forzar la forma de la estaca y que la estaca se colocara recta. Claro que sí, Por la magia de Dios. claro que sí, guapi. Estaba clarísimo. Que eso iba a suceder, ¿verdad? Y lo que ha hecho ha sido colocarse como ella quería. No está nada mal porque ha quedado súper abstracto y a mí me mola mogollón. Ah, bueno, así no sea... Bueno, sí, Desde la aquí verdad sí. que queda muy chulo. Desde aquí sí, lo único la de abajo un poco descompensada. Vamos progresando adecuadamente. Progresa adecuadamente. ¿Y la piscina cuándo? La piscina hasta el año que viene nada. Ay, Dios. Muy buenos días. A ver, amor. Se ha ido Erika a pasear a los perros y mirar con qué me vuelve. ¿Eso dónde lo has sacado? De nuestra linde. Ah. Pero bien. tengo vistas varias que hay por las cunetas, porque claro, se van cayendo de los muros a las cunetas y antiguamente pues la gente las cogía, pero ahora que no las cogen pues las cogeremos nosotras porque hay en las cunetas. Va creciendo la maraña, ¿eh? Mirad qué piedra más buena esta. Bueno, menudo ladrillo. Sí, sí. ¡Ay! Es día de seguir rematando. Con eso vamos a ir. Uy, estoy sin gorra, sin peinar. ¿Es que tú te peinas? No, por eso me pongo el sombrero y la gorra para no tener que peinarme. Vamos a empezar por lo de allá Y luego venimos con lo de acá. Y luego nos vendremos aquí. Sí, habrá que tensar mejor. Utilizaremos esta varilla para poner aquí entre el árbol y la estaca. No cojas más piedras de camino, por favor. Hay un par de ellas más por ahí y luego tengo vistas unas ahí, un par de ellas en la cuneta, por ahí abajo, muy buenas. El nuevo farolillo. Avisa cuando viene gente. ¿Que te gusta la puerta nueva, Gaia, o qué? Bueno, no sé. Gaia, venga, vamos. Vamos, chiquitina. Venga, vamos. Sí, aquí venimos todos a ayudar. Escúchame, estoy pensando que lo suyo es que estés en el otro lado. Sí, pero como me has dicho que te grabes subiendo, pues yo detrás y ahora abajo. Y esta es la vida del filmmaker. Qué quejica, Hago más kilómetros. qué quejica. Vale. Vamos a hacer la misma operación de ayer. Esto facilita porque, claro, tú cuando colocas el clavo este aquí, es un problema que la propia malla esté tirando para acá, porque no puedes clavarlo, no te permite. Así que vete ahora para allá Hala. y me tensas. Soñadores, os dejo aquí con ella. Os voy a poner el sombrero para que no me pilléis un calentón. Hola, la chiquitina, mis perros. Hueles a salmón, Gorri. Sí, mi perrito guapo. Vale, quita tus manos porque te voy a dar así. Vale, ahora sí, sí que queda fuerte. Ha quedado bastante tensa. Seguramente se podría hacer mejor, luego quedan las partes de arriba, pero las partes de arriba se van a rematar cuando coloquemos el alambre de espino. Así no metemos tanto clavo. Metemos alambre de espino y a la misma vez iremos atornillando y tensando esto un poco más. Allá va Miricus Brutus. Venga, cariño, que mientras terminas eso voy a preparar un desayuno rico. Adiós. ¿Con chips de boniato? Los soñadores se quedan conmigo. No, hombre, no, trae la cámara, hombre. ¿Vosotros qué preferís? ¿Iros ahí a sufrir al sol o venir a desayunar? Luego le enseñamos el resultado de la comida. Hala, pues.
El desayuno es para mí. Sí, para mí. Mira el desayuno. ¡Oh! Desayuno. Corre, corre. Ico, ñam, ñam. Chips de boniato. ¿Qué has cogido? Boniato más grande que había, claro. No, en verdad el más pequeño. Estamos pensando en comprarnos una air fryer, porque como ahora tenemos luz de sobra, pues... Para hacerlos en la esta. Qué rico. A A comer. zampar. Le ha puesto un inventito y le hablas a la cámara y ella se enciende, se apaga. Vamos con el lío de aquí. Vale, a ver. Dame ganchos. ¿Y tenso de dónde? Tensas de aquí, de abajo. Vale. Necesito que tires para abajo y para ti. Eso es, y ahora para ti. Vale, espera. Mirad, soñadores, lo que sacaba ahí de entre los muros. Esto de vacunas, botellas de cristal y esto no es ni una centésima parte de toda la mierda que hay ahí. Vale, algún día lo haremos. Ahora hay que hacer una rectificación. Como cambia un poco la forma en la que la valla baja, coge mucha más pendiente, hay que corregir ahí. Yo creo que se puede doblar en esa parte, se va corrigiendo y así para que esta parte vaya más recta. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ana va a ir abajo, allí a la locura esa que tenemos ahí abajo. Estiras bien la malla, Me está mandando a las ortigas. estiras bien, no hace falta que esté tenso, sino que veamos qué inclinación lleva. Ver cuál es la posición de la malla y ya con eso empezamos a amarrar aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué problema hay? Pues que este árbol, pues que queda un hueco aquí de 1 metro, que no estamos haciendo nada. ¿No la vas a anclar? No, Enséñaselo. voy a anclar esta, Vale. Esta sí que voy a anclar. Porque esta es necesaria anclar. Ah, vale. Pero Es que claro, la idea era bajar al siguiente árbol, que es lo que hemos dicho, pero... sí, pero tienes estás viendo que partir con una malla más baja, como 1 metro más A lo abajo. mejor aquí habría que cortar el día de mañana y empalmar Eso es, con una malla independiente para poder ponerla más baja. algo así. Vale. Pero bueno, que no creo que entren aquí muchos perros. Lo tienen bastante complicado. Bien, soñadores, os mando para allá con Erika para que lo veáis todo bien. Mirad cómo protesta. Necesito otra vez huevos fritos con lacón, Otra vez. con chips de boniato, con un café, con un gazpacho, quiero melón. Toma, cariño, que le voy a meter unas bridas a... Y lo daríamos por... Este lado finiquitado, Finiquitado. pero no del todo, porque hay que poner más piedras. Esas pequeñitas las ver. puede mover perfectamente cualquier perro y enredar ahí. ¿Y entonces qué vas a hacer? Pues hay que poner grandes, hay que coger de esa montaña y poner grandes, porque Vale. las grandes ya es otro cantar. Tanto hemos tensado que se ha movido Hasta la barra. hasta la barra, se ha doblado. Pero bueno, como sabéis, esta parte de aquí no es definitiva, esta parte es momentánea que va a durar bastante tiempo, porque de aquí a que hagamos este muro, como no es una cosa prioritaria, pues este muro pues igual lo hacemos después del tejado y después de otras cosas que van por delante. Pues esto yo no lo dejaría como fijo, ¿sabes? Porque no me gusta la ejecución en sí, pero bueno, de momento es funcional y es lo que nos importa. Dejadnos en los comentarios qué os parece, si veis que para ser la primera vez lo hemos hecho bastante bien. Dejarnos un like. Tú que estás por ahí que no te has suscrito, si quieres suscríbete. Y si no, pues nada, quédate ahí en las sombras, nadie te obliga. ¿Qué nos queda? Colocar piedras en este borde y pintar esos listones. Esto estaba en cámara rápida, no sé si lo habéis apreciado, Erika que os lo ponga en cámara lenta. El pedrolo gigante que había aquí ha caído. No sé si... ¿Lo puedes poner en cámara lenta eso? Si lo ha cogido la cámara, sí.
pero que se ha ido para abajo y se ha quedado allá en el bosque. Sí, y yo no me he caído por el canto un duro. Entonces, bueno, pues al final estos son los peligros. Por eso insistimos en que tenemos que hacerlo bien. Porque ahora mismo no me he pegado la hostia del siglo porque No, estaba que el árbol. te caes con la piedra y te parte, Sí. te parte algo, ¿eh? Sí, sí. Toma, amor. Mirar, es que no sé si se aprecia. No sé si se va a apreciar, pero he hecho caminito. Caminito de San Juan. Con todo lo que pesaba. Vale, ¿qué me das? Esta para el otro vuelco. Vale, trae. Ten cuidado donde pisas. Sí. Sí, porque ahora aquí, no sé, mira, esa se mueve también. Es que no mola esto. Ya está, cariño, sobra. Maravilloso. Los pelos de punta, ¿no? Otra cosa que os vamos a enseñar, fijaros. A pesar de que está sin llover, sigue saliendo agua. Sale muy poquita, pero esto lo limpié y lo coloqué ayer y ya hemos llenado unos cuantos cubos de aquí, más luego algún bebedero. Y sigue manando. Es una pasada. Una gozada, la verdad. Qué suerte tenemos. Sí, porque gota a gota va sumando, gota a gota. Bien, pues nos vamos a ir de expedición a ver si vemos dónde ha parado la piedra. Vamos a ver. Ha bajado por allí. Taca, 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 y quiero saber dónde se ha parado. Pues no la encuentro, la verdad, porque pues he ido siguiendo por donde ha caído, pero claro, al llegar a la linde hay varias, por ejemplo, podría ser perfectamente esa, porque era de ese tamaño. Podría ser perfectamente esta, no, esta no es. No lo sé, bueno, era más o menos de este tamaño. Yo creo que habrá ido a parar por aquí fácil. Ha metido un viaje de la leche. Pero bueno, no parece que haya desperfectos por el camino, que era sobre todo por lo que he bajado para asegurarme de que pues no había pasado nada y parece que está todo bien. Así que ya veis, menudo lechugazo. También ha podido venir a parar por aquí, en vez de llegar hasta abajo, no lo sé, porque de aquí a ahí... con ese tamaño son 2 saltos, no lo sé, pero bueno, por aquí anda. Así que desde allí arriba que ha caído la colega. ¡Vamos los perritos! ¡Venga para casa! ¡Vamos Pepe, Gorri, Copito! ¡Venga, vamos! Tenemos ya casi terminados los remates de cerrar. Solo nos falta pintar esto de aquí. Lo voy a pintar ya porque ya me conozco el cuento y luego empezamos que si hoy va a llover, que si hoy hace niebla. Y al final se pega eso 2 semanas ahí. La verdad que a la vista, joder, con lo chulo que nos ha quedado, pues no mola verlo de otro color. Lo vamos a hacer ya hoy y así dejamos por concluido lo que viene siendo el cierre perimetral. Voy a poner un cartón para no manchar mucho el suelo y le vamos a ir dando. Antes de ir con eso a pintarlo, ya sabéis que tenemos bastantes problemas estos días de calor con la GoPro porque se pega unos calentones y aunque le pongo un sombrero, pero a nada que sopla un poco el viento, el sombrero se va a tomar por fly. Entonces he estado pensando en cómo arreglar el asunto y tengo una idea que no sé si va a quedar bien o va a ser la mayor chapuza que habéis visto a través de esta pantalla en este canal, pero por si acaso yo lo voy a hacer. Es probable que si queda una puñetera mierda, este vídeo lo borré y ni siquiera sepáis de mi intento. A ver qué ocurre. ¡Uy! Erika me ha oído y viene a cotillar. ¡No puedes saber nada, bruja!
Pues este es el chisme que ha montado Ana. Mirad, con la pinza se sujeta y entonces aquí se queda la cámara debajo, le deja un poco de fardolios. ¿Qué os parece el sistema? A ingeniera tenías que haber ido. Hombre, por Dios. La inventora chiflada más bien, pero bueno. Bueno, soñadores, estamos súper contentas. Súper contentas. A ver si nos deja la gallimónica hablar. No, son las reinas de la casa. Sí que es verdad que el prau no está cerrado del todo, pero porque lo que viene siendo... Eso, protégeme del sol. Es que no quiero que te dé el sol, cariño, sí. Lo que viene siendo la parte de abajo no la hemos terminado y no podemos cerrar si tenemos que acceder allí. Vamos a la parte de allá para que podamos hablar Sí. y que nos oigáis. Toda esta parte de aquí, toda esta zona, igual que allí, que ahí tenemos el muro caído, hay mucho trabajo todavía. Entonces no se puede cerrar todo esto y luego no vas a poder acceder a ello. Lo suyo es hacer el trabajo que toca hacer en esta parte de abajo y ya se cerrará. Por lo tanto, nos quedamos conformes con esto. Allí también se ha quedado abierto porque como hay planes para el tema del gallinero, ya sabéis, Planes secretos. se ha quedado cerrado hasta la parte que no queremos tocar. O sea que no vamos a tocar. Se ha quedado abierto la Vamos, parte que se ha quedado hasta ahí porque como tenemos que hacer cosas no podemos cerrar más, básicamente. Los perros aún no han descubierto que eso está abierto. Aquí hay un campo de fuerza que les impide salir directamente a la carretera y hasta que lo descubran, que intentaremos que no lo descubran, pues más o menos se diría que no se pueden ir. Y de hecho no se van. No, claro. Pueden resolver y una vez resuelven, pues ya han resuelto. Pero de primeras, pues son diferentes categorías. Entonces no han unido no el terminan asunto de... claro. Sí. Y no es nada sencillo porque tienen que dar la vuelta. El único que lo puede aprender es Pepe, que es el más listo. Tessa también lo puede aprender, de hecho posiblemente ya lo sepa. Pero como el Tessa no se quiere ir, pues no se va. Pero Tessa, por cierto, Tessa, ven. Ven, cariño. Ven. Sí, la tenemos un poco en acogida. Sí. Lleva aquí una temporada, llevará un mes, la habréis visto ya varias veces y todavía le queda un tiempecito aquí. Te maté, infraganti. Infraganti. Mira. Y es súper lista. Entonces, posiblemente ella ya sepa que puede darse la vuelta y salirse para donde le dé la gana. Pero a dónde se va a ir, a ningún lado. Aquí con las mamis están muy felices, desde que... Y bueno, soñadores, pues hasta aquí este proyecto. Ahora empezaremos con otro proyecto. Que ya veréis cuál es. No os vamos a decir nada, es de mucho curro. Sí, esta Mucho vez curro. viene por delante de nuevo otro porronazo de curro. Y diréis, siempre es mucho curro. Pues es que yo no puedo hablar con estas de fondo, es que no puedo, no me concentro. Pare tú todos los días, imbécil. ¡Tira por ahí! Es que pare todos los días, un pedazo huevo así. Ya, Claro, pues- por un agujerito pequeño. Saca tu niño todos los días. No, gracias. Tienes la nariz negra. No, que tengo heridas. ¡Ah! Que me haces daño, que Vale. tengo pupas dentro, hombre. Vale. Soñadores, nos vemos el próximo día con un nuevo proyecto entre manos aquí. En Éramos una vez. ¡Adiós! Puma, Puma. Oye, déjame en paz, joder, a que me escapo. Yo tengo una inteligencia, ¿eh?